Cuando piensan en Francia, ¿qué imágenes les vienen a la cabeza? A mí, casas bonitas y hermosos jardines, pero también mercadillos maravillosos, terrazas y experiencias memorables e instructivas. Vine al sur con 19 años y viví en Aix-en-Provence 6 meses. Desde entonces adoro Francia y todo lo que tiene que ver con este país. Y quiero compartir esta pasión con ustedes a través de los jardines. Hoy viajaremos por los caminos de la campiña francesa. Es un camino de cabras. Conoceremos a los jardineros. Hola, me llamo Monty. José. Probaremos lo mejor de sus cosechas. A veces este trabajo es una gozada. Pondremos en marcha enormes fuentes. Fuego el agua. E intentaremos descubrir por qué los franceses y sus jardines son tan especiales. Hoy veremos jardines de artistas y jardines que son obras de arte, por derecho propio. Visitaremos jardines inmortalizados por pintores como Claude Monet y Paul Cézanne, además de algunas obras de los diseñadores contemporáneos más interesantes. E intentaré descubrir cuándo, según los franceses, un jardín trasciende la horticultura y se convierte en una obra de arte. Los jardines franceses de Montidon, el jardín artístico. Este es el Café Nemours, en el corazón de París, al lado del Louvre. Un Kiris, por favor. Gracias. París siempre ha atraído a artistas e intelectuales. Recuerdo cómo mi abuelo, que murió hace 30 años, casi centenario, me hablaba del tiempo que pasó en París. Esto fue en 1901. Siempre me contaba que era una ciudad muy libre y sexy, donde triunfaba el Cancan y el Moulin Rouge. París era una ciudad sofisticada, donde se respetaba el arte, un lugar muy creativo. Solo sentarse en un café a ver la gente pasar resultaba más emocionante que cualquier otra cosa que hiciera en Gran Bretaña. Y sigue siendo así. Esa sensación de libertad creativa quizás tenga su origen en 1853, cuando se expusieron por primera vez en el Louvre las obras de un grupo de artistas radicales que ahora se conocen como impresionistas. Con la naturaleza como modelo, pintores como Paul Cézanne y Claude Monet escogieron la luz y el color como el tema central de sus creaciones, en un intento por capturar en un lienzo la esencia de un solo instante. Y los jardines, la naturaleza en su forma más doméstica y accesible, fueron un tema recurrente en sus pinturas. Una serie de uno de los impresionistas más famosos del mundo está expuesta aquí, en la Orangerie del Jardín de las Tullerías. Son los nenúfares, la serie de 8 cuadros que Monet pintó inspirándose en el jardín acuático que él mismo creó e inmortalizó en repetidas ocasiones. Por supuesto, lo realmente abrumador es el tamaño. Son unos cuadros enormes, más grandes que muchos estanques. El tamaño es colosal. Lo más interesante es que son prácticamente una obra abstracta. Es como si Monet se hubiese sumergido en lo que estaba pintando. Casi me lo imagino ahí plantado frente al lienzo. Estaba tan metido en el paisaje que ya no pinta más el jardín. Pinta lo que significa el jardín, pinta la luz, el color, el agua en movimiento. Y el conjunto comienza a convertirse en algo abstracto, metafísico, y eso es hermoso e inspirador. Lleva el jardín más allá. Para
Para saber más sobre la obra de Monet, quiero ir a su fuente de inspiración. Así que dejo París y me dirijo al noroeste para visitar su jardín de Normandía, situado en un pequeño pueblo a orillas del Sena. Esto es Giverny, el jardín de Claude Monet. Lo conozco bien, he estado 2 veces, pero nunca en abril. Monet encontró esta antigua granja en el pueblo de Giverny en la primavera de 1883, cuando buscaba una casa que alquilar para su creciente familia. Con 43 años ya era un jardinero experimentado y pasaría los siguientes 43 años de su vida obsesionado con este jardín. En cuanto se mudó, se puso a trabajar para transformar el huerto que había frente a la casa. Lo primero que llama la atención es lo exuberante que está. La primera vez que vine era pleno verano y el jardín me pareció no anodino, esa no es la palabra correcta, pero lo vi lleno de follaje, con diferentes tonalidades de verde. La segunda vez fue a finales de la primavera y los colores eran increíblemente intensos. Pero ahora hay una especie de gracilidad, es como si los colores se mecieran. Maravilloso. Monet estructuró el jardín en bloques de color como la paleta de un artista, mezclando flores sencillas, como las margaritas y las amapolas, con otras más inusuales como estos tulipanes. Cada vez se fue haciendo más exigente con las variedades que le darían la textura y el color que buscaba. De hecho, llegó a decir que se estaba convirtiendo en un pintor de flores. Al tiempo que creaba el jardín, también transformó toda la finca, aunque no siempre se salía con la suya. Esta avenida central estaba flanqueada por árboles. Había abetos y tejos. Algunos los taló y colocó estos arcos en su lugar. Pero su mujer, Alice, no le dejó talar los abetos restantes, aunque eran bastante feos y no pegaban con el resto. Alguna negociación hubo, porque al final su mujer le dejó talar todos. Pero tuvo que dejar los troncos, algo bastante extraño. Parecen postes de telégrafo con los rosales trepando. Pero entonces Alice murió. Y tras un periodo de luto se animó a talar los árboles que quedaban. Monet comenzó a pintar esta zona del jardín llamada Le Clos Normand en cuanto se trasladó aquí, y siguió haciéndolo durante el resto de su vida. Tenía una rutina muy severa. Se levantaba al amanecer y salía para captar la luz. Y a diferencia de las hordas de turistas que intentan atrapar la esencia de todo el jardín con una buena foto, Monet a menudo trabajaba en varios lienzos al mismo tiempo y pasaba de uno a otro según cambiaba la luz. Para mantener la intensidad correcta del color, no le importó destrozar cientos de flores y reemplazarlas casi a diario por otras nuevas, algo que se sigue haciendo. James Price es el jardinero jefe, inglés por cierto, y su trabajo es mantener el legado de Monet. Una razón por la que me interesa tanto esto es por el posible paralelismo entre el artista y el jardinero. ¿Tú qué opinas? Creo que es muy interesante. El artista trabaja en sus lienzos e intenta representar una imagen, mientras que el jardinero utiliza las plantas como pinceles para crear algo también. Los artistas respetan el movimiento al que pertenecen y los jardineros también tienen un estilo propio. Nosotros decidimos cuál es nuestro estilo e intentamos crear algo bonito y armonioso, algo que haga sentir. Un artista no crea algo frío y realista, sino que busca la profundidad, crear reacciones y emociones. Artistas y jardineros tenemos mucho en común. Monet tenía que conocer su paleta de colores y cómo mezclarlos. Yo tengo que conocer las flores, los colores y cómo cuidarlas. Son dos técnicas diferentes, pero el resultado es muy similar. ¿Crees que Monet era un buen jardinero? Creo que al final de su vida fue un buen jardinero. Al principio tuvo que aprender muchas cosas. Comenzó con cosas sencillas. ¿Le llevó tiempo? Sí, mucho tiempo, toda la vida.
Hoy, más de 600.000 personas visitan al año la finca de Monet. 10 años después de llegar a Giverny, Monet ya vendía suficientes cuadros para comprar no solo la casa Le Clos-Normand, sino también un terreno al otro lado del camino. Allí crearía su famoso jardín acuático. Los nenúfares aún no han florecido, así que volveré por aquí más adelante, en verano. Me dirijo al sur en el Dos Caballos para visitar un jardín muy diferente que también sirvió de inspiración a un pintor que me gusta mucho. Fue contemporáneo y amigo de Monet. Se llamaba Paul Cézanne. Y tengo que volver sobre mis pasos de juventud. Por aquel entonces el viaje desde París a Marsella te llevaba toda la noche. Ahora apenas se tardan 3 horas. La última vez que hice este viaje en tren fue en 1974. Tenía 19 años y buscaba algo de luz. Los cuadros de Paul Cézanne y su forma de usar la luz y el paisaje me dejaron sin palabras. Estaba enamorado de una idea, de la imagen de una luz brillante y potente filtrándose entre los árboles e iluminando un paraje. Por aquel entonces ya estaba volcado en la jardinería. Sentía una gran atracción emocional por las plantas, la tierra, el paisaje y además pintaba un poco. Y ver cómo todo lo que amaba se unía en un cuadro fue revelador. Por eso vine aquí. Aún conservo el diario que escribí aquellos días. Hablo de lo emocionado y maravillado que me sentí cuando observé por primera vez la luz de Cézanne. 13 de octubre de 1974. Me he despertado a las 7 y me he topado con el sol de la Provenza. He pasado el día mirando por la ventanilla. Montañas azules envueltas en bruma, un resplandeciente cielo azul, rocas blancas, olivos, cipreses, abetos. Este soy yo con 19 años, orgulloso estrenando mi boina. Cambio de tren y me dirijo a Aix-en-Provence. Cuando llegue, iré directo a un lugar que conozco bien. Esta es la calle donde viví cuando estuve en Aix-en-Provence. Y este es el portal, el número 20. La casa está en la segunda planta. El mercadillo lo montan en la misma plaza, al final de la calle. Siempre encontraba cosas más interesantes que las que hay en Gran Bretaña. Es una mobilette. Yo tuve una similar, no tan buena porque esta es una Solex con el motor delante. La mía lo llevaba debajo. Este curioso híbrido entre bicicleta y motocicleta era muy común hace unos 40 años. Ahora apenas se ven. Me subía y volaba por los caminos a 30 kilómetros por hora. Luego, si te quedabas sin combustible, podías pedalear. La razón principal por la que vine aquí fue para acercarme más a la obra que tanto me inspiraba. Paul Cézanne nació en Aix en 1839 y aquí pasó casi toda su vida. Pintó la región sin cesar, capturando y trasladando al lienzo la esencia del paisaje y la luz del sur. Cézanne vivió en la casa de sus padres, ya de Buffon, y pintó el jardín en todas las estaciones. En los años 70 creía que si venía a ver el jardín aprendería algo más sobre los cuadros de Cézanne, pero resultó ser algo más complicado. Quería encontrar la casa porque sabía que era donde Cézanne se crió y donde vivió la mayor parte de su vida. Pensaba que podría pasar así, sin más, pero no hubo forma. Las puertas estaban cerradas y todo descuidado y no había señales de vida. Nadie entraba ni salía. Así que estuve por aquí un rato y me marché. Bueno, ahora sí que puedo pasar. 40 años después, por fin podré echar un vistazo. Es muy sencillo. No está lleno de flores como Giverny. Porque a Cézanne lo que le gustaba era pintar las líneas de los árboles, las sombras y la luz que se filtraba a través de las ramas.
Sin embargo, todo lo que hacía de sus cuadros algo especial sigue aquí y es muy reconocible. Los plátanos, el estanque y la gran casa. De hecho, parece que no se haya tocado nada desde que vivió aquí. Tengo varias postales de Jacques Buffon y voy a ver si se corresponden con la realidad. La casa es impresionante. Miren esto, ahí está la casa, está bien. De hecho, ahora que lo veo, creo que tengo otra postal. Si se fijan, esta postal es esto mismo. Y hay un estanque. Ahí está el estanque, la esquina del estanque que está ahí, el camino mucho más estrecho. Y luego la gran avenida que está justo ahí. Yo me lo imagino aquí pintando. Pero incluso eso de ahí está aquí. Es eso. Qué bien. Lo más emocionante de todo no es identificar los hitos del paisaje. Para mí un jardín es el hogar, la vida, los recuerdos de infancia, los sueños, es una mezcla de todo eso. De modo que el camino por el que paseó Cézanne es este jardín y todo lo que pintó te conecta con él. Uno puede oler lo que él olió, escuchar lo que él escuchó. Habría sentido caer el agua así. Me parece muy emocionante. Estás viendo, respirando historia, y eso no se consigue con unas cuantas postales. Cuando Cézanne tenía 60 años, murió su madre y tuvo que vender la finca. Pero se construyó un pequeño estudio y un jardín a un par de kilómetros de aquí, al otro lado de Aix-en-Provence. Es muy bonita. Es como imagina uno la típica villa de la Provenza en un día de verano. Y la construyó para vivir en ella, algo que nunca llegó a hacer. Al final la transformó en un estudio donde trabajaba todos los días y convirtió las tierras de labranza en un jardín. El jardín no es gran cosa y según parece nunca lo fue. El jardín no era importante para él en el sentido horticultural. Lo que le gustaba era pintar los árboles, las formas de las ramas, los tallos, su color y la luz que se filtraba por ellos. Pero le gustaba su jardín, le hacía sentir seguro. Este era su espacio y alimentaba su creatividad. Ahora parece que esté abandonado y eso es interesante. Si estuviéramos en Inglaterra y este conjunto formara parte de patrimonio, estaría totalmente restaurado para que tuviera el aspecto que le dio Cézanne en su día, pero yo casi lo prefiero así. El jardín quizá haya crecido sin control, pero el estudio sí que se conserva tal cual. Al entrar, uno siente como si Cézanne acabase de dejar la habitación. Esta es una carta a Monet del 6 de julio de 1895. Se dice de Cézanne que pintaba los bodegones como si fueran paisajes y los paisajes como bodegones. Y fue uno de los primeros artistas en pintar bodegones como si acabara de colocarlos, como si acabase de captar su esencia misma antes de que ésta cambie. Eso tiene una gran cualidad espiritual y es muy hermoso. En cierto sentido, no es una tontería comparar su obra con la jardinería. Cuando uno crea un jardín o incluso cuando disfruta de un jardín, existe ese profundo sentido de vivir el momento. Y lo compartes y sabes que va a cambiar. El clima cambiará, la planta se moverá y esa escena jamás será igual. De modo que solo por un segundo estuviste ahí y eso es lo que la obra de Cézanne me transmite y le ocurre a muchas más personas. Que
haya tenido que esperar 40 años para ver sus jardines, pero ahora comprendo mejor la obra de Cézanne. Al entrar y pasear por su jardín, al disfrutarlo mientras contemplo la puesta de sol aquí sentado tranquilamente, me he dado cuenta de algo muy profundo que no vi en los cuadros, y es que nada de esto es excepcional. Es como el jardín de mucha gente, más grande, sí, pero el contenido es el mismo. No hay nada especial. Y lo que hizo Cézanne, claro, fue tomar todos esos elementos normales y transformarlos. A través de su genio, convirtió el clásico jardín doméstico de la parte posterior de su casa en algo que todo el mundo está de acuerdo en calificar como obra de arte. Cézanne no necesitaba crear un jardín para inspirarse. Pero el siguiente jardín que les voy a enseñar fue creado como una forma de arte en sí misma. Para llegar allí, debo reunirme con mi coche francés favorito, pero antes voy a visitar un lugar que Cézanne inmortalizó muchas veces. Estoy a los mandos del 2 caballos. Y vamos por una carretera llena de curvas de la Provenza. Por el lado contrario, por cierto. A ver dónde estamos, es por allí. Cuando estuve aquí de adolescente, trabajé en unos jardines a las afueras de Aix-en-Provence. Me encantaba porque de camino tenía que pasar justo por un lugar que Cézanne pintó muchas veces, la montaña Sainte-Victoire. Mirad, ahí está, Sainte-Victoire, menuda vista. No lo puedo evitar, siempre me emociona. La he visto muchas veces y aún me conmueve. Imaginen a los 19 años. Me emocionaba antes y me sigo emocionando ahora. Siempre que la veía, era como si estuviera dentro de uno de sus cuadros. Estaba en el lugar que Cézanne había pintado y era maravilloso. Cézanne pintó esa montaña más de 80 veces y a través de esas obras es posible seguir su evolución hacia el arte abstracto. Cuando murió, en 1906, ya usaba bloques de color para construir formas semiabstractas. Sus últimas obras inspiraron un movimiento radical totalmente nuevo, el cubismo. Hemos recorrido 40 kilómetros hasta la ciudad de Hyères, en la Costa Azul, para visitar el primer jardín cubista del mundo. He desayunado en el hotel y aunque ha estado genial levantarse temprano para ir a ver el jardín, tengo que tomarme otro café. No puedo pensar. La idea central del cubismo es mostrar un objeto desde varias perspectivas al mismo tiempo, lo que revolucionó el mundo del arte y la arquitectura. El jardín que vamos a ver ahora se llama Villa Noailles y se creó en la década de 1920. Fue el primer jardín realmente moderno de Francia. Es cubista y se diseñó como una continuación de los cuadros y las esculturas que crearon los cubistas, de modo que es parte jardín, parte obra de arte. Lo que no sé es si lo siguen manteniendo como antes, si conserva algo de ese estilo artístico sorprendente y experimental. Lo sabremos en cuanto me acabe el café. En 1937, Charles y Marie Laure de Noailles, ricos y aristocráticos mecenas del arte moderno, decidieron crear una villa vacacional con un jardín cubista. Lo más curioso, incluso innovador, era que contrataron para ello al diseñador Gabriel Gebrekian, porque querían que su jardín fuera una obra de arte. Antes me preocupaba mucho venir a ver esto porque, aunque he visto muchas imágenes, parecía un poco descuidado y no sabía si funcionaría como jardín. Pero sí funciona y es un alivio.
Es muchas cosas, es encantador, un pedazo de historia y desde luego una obra de arte. Originariamente se plantaron tulipanes, naranjos y limoneros, pero desde el primer momento quedó claro que las plantas eran algo secundario en el diseño de Gebrekian. El diseñador se sirvió de los elementos reconocibles de un jardín, como el camino de grava, y lo reinterpretó en diferentes dimensiones. Es muy agradable cuando estás dentro. Resulta muy diferente porque los distintos niveles funcionan bien. Y aunque no hay caminos, sientes como si te incitara a avanzar. Es como si fueras una pieza de ajedrez. Me toca. Es un lugar muy acogedor, una palabra que no se suele asociar con el cubismo, pero funciona. Me gusta que, a pesar de que no haya caminos, los caminos estén ahí, en esa grava en ángulo con respecto a la pared. De modo que percibes un camino aunque no lo haya. Todo forma parte de esa mentalidad cubista con la que se pretendía atrapar el mundo, desmontarlo y volver a montarlo de nuevo para verlo con ojos nuevos. Eso le da un aire diferente. Cuando se creó hace 85 años, este jardín fue revolucionario y retaba todas las percepciones de lo que debía o podía ser un jardín. Los Noailles mantenían la casa abierta para los artistas e intelectuales, convirtiendo Villars-Noailles en el centro artístico más de moda de Francia. El abuelo de Pierre Thiers trabajó aquí como mayordomo. ¿Cuál era el estilo de vida aquí? ¿Recibían muchas visitas? Muchísimas. Era un ir y venir constante. Y se organizaban muchas fiestas. ¿Y los artistas? Había muchos. Acabó convirtiéndose en costumbre que los artistas jóvenes se pasaran por la Villa Noailles para lanzar sus carreras. El más famoso fue Salvador Dalí. Los Noailles fueron sus mecenas. Mi madre me contó en su momento que no le daban mucha comida, de modo que se metía a escondidas en la cocina para picar algo. Si las plantas no han sobrevivido al paso del tiempo, la estructura del jardín desde luego sí, y sigue siendo provocativo e interesante. A 96 kilómetros al norte de Hier, hay otro jardín que se ha comprado y vendido como si fuera un artículo de coleccionista. Cada detalle es una respuesta artística al paisaje que lo rodea. Pero vamos a ver otra cosa. Voy a desviarme un poco, porque me han dicho que por aquí hay campos de lavanda. Quiero ver cómo crece la lavanda en su hábitat natural. Miren esto. Lo curioso de la lavanda que crece aquí es que tiene justo las condiciones que necesita. Un suelo seco y calizo. Miren, es como polvo que se deshace en mis manos. Y miren qué riqueza. Ha encontrado su lugar en el mundo. Y cuando hago esto, me sorprende que no vean cómo tiembla el aire con su aroma penetrante y oleoso. Casi se me sube a la cabeza. Lo que más le gusta a la lavanda son las condiciones duras y extremas y un buen drenaje. Esto sí que es una sorpresa. Cerezas. En Inglaterra las vemos en los jardines, pero aquí miren cómo crecen. Esto es lo que les gusta. Aún tienen que madurar un poco, pero está rica. Esta tiene mejor pinta. Estoy en la Provenza, bajo un sol de justicia, junto a un campo de lavanda comiendo cerezas. Esto es vida.
llama La Louvre. Se encuentra en un precioso paraje del sur de Francia. Está por ahí arriba, en algún lugar. A ver si lo encuentro. Está en el pueblo de Bonnier, en el corazón del Luberon, en la Provenza. Vengo para verlo como obra de arte, pero también se ha convertido en el ejemplo del jardín provenzal ideal. Buenos días. Es de tamaño modesto y está situado en una colina empinada en medio del pueblo. Es obra de Nicole de Bessian, una exitosa diseñadora de ropa con un estilo bastante sencillo. Se basa en las plantas nativas y en materiales naturales. Me encanta cómo el jardín recoge el ritmo del lugar. Lo hace de varios modos. Los más evidentes son los contornos y las formas que imita en el paisaje. Y es muy sutil. Nicole se preocupó de observarlo todo con detalle. No se dedica a copiar, sino que toma el relevo de su esencia y la deja fluir por el propio jardín. Nicole no colocó en su jardín plantas exóticas o extrañas. Estos cipreses son nativos de la región y la lavanda, por supuesto, crece incluso salvaje. No se trata de las plantas utilizadas, sino de cómo las usó. Es el arte que empleó lo que convierte a La Louvre en algo muy especial. En cada esquina hay un decorado perfectamente diseñado. A pesar de que el lugar escogido resulta algo extraño, La Louvre funciona como un jardín maravilloso y como obra de arte. Y aunque parece muy simple, en realidad cada detalle está muy meditado. Este jardín es un buen ejemplo de cómo conseguir que un lugar pequeño parezca más grande. Y lo hace de dos formas. Una es llenándolo de cosas y la otra es comprimiendo el espacio. La forma más fácil de hacer algo así es tener caminos, entradas y salidas muy estrechas. Al comprimir los espacios, pasas con dificultad y te rozas contra el follaje. Es maravilloso, el aroma es muy agradable. Te abres camino y cuando apareces al otro lado, lo libera y todo parece mucho más grande. Y es sorprendente cómo ese truco funciona siempre. 10 años después de comenzar La Louvre, Nicole, con 80 años, decide vender su jardín. Quería hacer otro nuevo. La coleccionista de arte Judith Pillsbury lo compró y lo hizo pensando que adquiría una obra de arte. Fue un flechazo, era tan hermoso como si comprara el jardín de Sissingers. Cuando uno compra un jardín tan terminado, ¿estás obligado a conservarlo, a mantenerlo tal cual? Es una obligación, así lo sentí yo. Soy marchante y estoy acostumbrada a tratar con obras de arte. La idea de un artista que crea su propio arte a través de un medio como la horticultura me interesa mucho. ¿Crees que es práctico? ¿Qué se puede hacer? No sé si Nicole comenzó el jardín con esa idea. Era una de esas personas que no podía dejar de crear y tenía una visión de la Provenza que en aquellos años era muy moderna. Quiero decir que se apropió del concepto de jardín rural, de tierra pedregosa y pobre y con pocas plantas. Tomó esa idea y la convirtió en algo hermoso. Nicole de Bessian murió hace 20 años, pero su estilo de jardín provenzal tiene cada vez más influencia. Aunque creó un jardín famoso en todo el mundo, la ironía es que Nicole no era jardinera.
No se ensució las manos. No plantó nada. No produjo abono. Las plantas están demasiado juntas. Pero tenía muy buen ojo para dos cosas. Para el color y para la forma. Los colores que usó aquí son crudos y suaves. Y ofrecen una magnífica visión con la brillante luz del sol provenzal. Tienen una especie de riqueza y sutil intensidad. Si usara estos colores bajo un cielo gris, el aspecto sería anodino. Además, tenía un gran ojo para el espacio. Es una cualidad escultural. Todo ese trabajo de poda que vemos no solo tenía como objetivo organizar las plantas, también servía para dividir el espacio entre ellas, el espacio entre las ramas que capturan la luz y el horizonte distante. Es exquisito. Y en jardinería esa es una gran cualidad. Quizá no supiera cómo cuidar plantas o sus nombres, pero sabía cómo conseguir su mejor aspecto. Me marcho sin saber muy bien si es posible crear un jardín o una obra de arte por accidente. ¿Es posible pasar de uno a otro? ¿O debe uno partir de una idea clara, de una visión fija? Para resolver este misterio, he decidido mirar al presente y preguntar a 3 diseñadores franceses qué opinan sobre la relación entre sus jardines y el arte. Uno utiliza sus plantas como esculturas vivientes. Otro toma los elementos de los jardines formales franceses y los reinventa. Y el tercero crea jardines que ascienden en vertical por las paredes de edificios modernos. Este está en Quai Branly, en París. Aunque la obra de Patrick Blanc se puede ver ahora en todo el mundo. Crea y expone sus obras como si se tratara de cuadros vivos, reduciendo la distancia que separa la jardinería del arte. He quedado con Patrick en su aparentemente convencional casa del sur de París. Hola, Patrick. Hola. Soy Monty, encantado de conocerte. Igualmente. Pero por dentro todo cambia. Así que este es el pasillo, el final. Madre mía. Tengo una selva tropical en casa. Patrick tiene su propio jardín vertical interior. Bueno, estos tienen unos 3 años. Él lo llama Le Mur Vegetal, muro de plantas. ¿Tienen 3 años? Sí. Cada planta tiene su propio lugar, porque aquí hay 250 especies. ¿250? Sí, eso es. Vaya. A pesar de su creciente fama como jardinero artístico, Patrick es ante todo un botánico obsesionado por las plantas de las selvas tropicales. Y como allí viven más de la mitad de las especies de plantas del planeta, resulta una gran fuente de inspiración para sus paredes vivientes. Dime, técnicamente, ¿cómo las fijas? ¿Sobre qué crecen? Hay 2 sábanas de fieltro, ¿lo ves? Las abro y pongo las plantas en medio, y las raíces crecen de la misma manera que crecerían sobre el musgo que cubre las rocas en una selva tropical. ¿No necesitan nutrientes? No. Por ejemplo, piensa en los suelos calizos. Son suelos pobres, pero las plantas crecen siempre que haya circulación de agua. Yo me limito a escoger las especies que en la naturaleza crecen en vertical o sobre superficies oblicuas. ¿Y cómo las riegas? Es muy fácil. En la parte superior hay una manguera con agujeros. ¿Y el agua simplemente cae? Sí. Dentro de esta casa parisina de apariencia normal, Patrick ha creado su propio ecosistema en miniatura, completado con lagartos, pájaros e incluso un acuario bajo el suelo. Y aunque este sea un jardín diferente a los demás, las plantas se adaptan y crecen donde más cómodas se sienten.
En el caso del jardín vertical, las plantas cambian de lugar. Como esta, por ejemplo. La coloqué aquí y no sabía que quería escalar, pero ahora ha llegado allí arriba. Y quizá acabe cubriendo el techo. En los jardines verticales hay muchas sorpresas porque las plantas son totalmente libres. Hay gente que ha llamado a esto una obra de arte. ¿Crees que es arte o piensas en esto como en tu jardín o ambas cosas? Para mí es como mi hijo. Claro. Me gusta la exuberancia de las paredes vivientes de Patrick. Este otro jardín, también en París, se encuentra en la Rue de la Verrerie y ha sido imitado en todo el mundo. A Patrick no le preocupa si lo que hace es arte o no, pero sus jardines suponen un reto para la naturaleza de la jardinería y son muchas las personas que disfrutan de sus creaciones como de una obra de arte. Me marcho de París en dirección norte. El jardín que vamos a visitar se inspira en un tema muy serio: la guerra y la paz. Está inspirado en la campiña que lo rodea y en su larga y azarosa historia. Este paisaje del norte de Francia me resulta familiar como inglés. Se parece mucho a la campiña inglesa en muchos sentidos, pero la gran diferencia radica en que este paisaje fue arrasado no hace mucho, porque aquí tuvieron lugar terribles enfrentamientos, con muchas muertes, y las marcas aún son visibles. Marcas físicas, tanto en el paisaje como en las comunidades. El nombre del jardín al que me dirijo es Séricourt y está cerca de la ciudad de Arras. Séricourt es obra de Yves Gosse de Gore, que nació y creció aquí, y se identifica personalmente con las cicatrices de guerra que muestra su región. Esto es lo que le inspiró para crear este gran jardín partiendo de cero. Las 4,5 hectáreas de jardín están divididas en muchas secciones con el jardín guerrero en el centro. Este es el jardín guerrero. Mira, ahí están los soldados. ¿Esos son los soldados? Así es, sí. Filas de decididos adeptos podados a una altura determinada, listos para atacar. Y un poco más allá, rostros desnudos esculpidos en varios cipreses. Vaya, son caras. Sí, son caras. Eso es. Nosotros las llamamos las máscaras del guerrero. Sí. A Yves le encanta el simbolismo de las plantas, pero el jardín también incluye imágenes directas de la brutalidad que se vivió en esta región hace pocas generaciones. ¿Y esos agujeros? Son cráteres de bombas. Vale, cráteres. ¿Son de verdad? No, pero son como hitos. Hemos querido hacerlos para mostrar lo que esta tierra ha sufrido. Aquí se han librado muchas batallas. No estamos lejos de Agincourt, y este también fue el escenario de duros enfrentamientos durante las 2 guerras mundiales. De modo que esta es una tierra que ha sufrido mucho. Esta es una forma de explicar todo eso. Nunca pensé que diría que un agujero puede ser algo hermoso. Es raro crear este tipo de agujeros. No, es especial, es diferente, pero sobre todo es interesante. A veces me preguntan qué árbol voy a plantar ahí. Todo en este jardín tiene una historia o un símbolo asociado. ¿Qué es eso? Esa especie de camino. Es el camino al infinito y simboliza el hecho de que la guerra no conduce a nada, solo la paz. Hay un poco de luz al final que representa la esperanza. Si te colocas en el lugar adecuado, puedes ver la luz. Sí, es verdad. Un pequeño destello. Sí, sí.
Cuando comenzaste con este jardín, ¿qué pretendías hacer? ¿Arte o un jardín? Quería hacer 3 cosas. Empecé con una colección de plantas. Luego probé a crear algo con esas plantas, hacer algo artístico. Y al mismo tiempo quería que las plantas hablaran. Quería que las plantas contaran una historia a través del jardín. Aunque Yves comenzó como jardinero, está enamorado de los conceptos intelectuales que las plantas pueden expresar. De hecho, la misma idiosincrasia de los jardines los convierte en algo muy personal y accesible a todos los niveles. Este es un gran jardín y está lleno de ideas. En cada esquina hay algo diferente. Uno siente que forma parte de una celebración de puertas abiertas que te da la bienvenida. Ven, únete. Está lleno de vida y amable humanidad. Y eso está genial para un jardín. No todos consiguen algo parecido. Sin embargo, creo que lo que no funciona es la ausencia de discriminación. El arte tiene que dejar fuera más de lo que incluye. Aquí la sensación es que no se deja nada fuera. El último de estos jardines modernos está en Normandía, a solo un par de horas en coche. Allí, todo lo que he aprendido sobre los franceses se combina en un jardín que me parece artístico e increíblemente hermoso. Este es el Jardín Pluma. Fue creado hace 15 años. La primera vez que vine era invierno y ofrecía un espectáculo descolorido y desnudo. Era fácil ver lo que sucedía, aunque había que hacer muchas suposiciones. Ahora todo es evidente, está en su mejor momento. Da igual donde mires, siempre hay algo interesante. Las plantas van desde las más convencionales a aquellas más modernas y raras. Y utiliza diferentes tipos de hierba, incluso las llamadas malas hierbas. Y es espectacular. Y como está hecho con tanto tino y también, todo te parece ingenioso y muy moderno. El uso de la hierba ahora está muy de moda. Pero Sylvie y Patrick Thibel, que crearon este jardín de la nada, han establecido el equilibrio perfecto entre estructura formal y la fluida sensualidad del contenido. Es como una ropa muy bonita y bien cosida, que además sienta de maravilla y te deja trabajar y moverte sin problemas. Se puede caminar entre las plantas y la sensación es increíble. Hay movimiento, el viento agita el follaje y lo peina. El sonido, la textura. La forma en que uno tiene que mirar a través de algo para ver lo demás funciona de maravilla aquí. Es un buen ejemplo de cómo se trabaja con el espacio e incluso, aunque suene extraño, de cómo dejar que todo se desarrolle libremente. Eso lo convierte en algo especial. El diseño que subyace en este jardín está basado en la larga tradición de los jardines formales, como los de Versalles y Vaux-le-Vicomte, pero expresado de un modo más moderno. Esta es la Gran Avenida, creada con musgo y diferentes tipos de hierba. Los setos están muy podados, pero fluyen en crestas y olas. Y hay agua, aunque figura como un cuadrado más entre el musgo y la hierba. Supongo que la gran pregunta ¿es una obra de arte o solo un bonito jardín? Desde luego, está lleno de ideas artísticas y esculturales, y creo que este bloque de setos es maravilloso, emocionante. Bien, pues este bloque, llamémosle seto o como quieran, para mí es arte. Pero en realidad, esto funciona en la mente. Tiene que haber una idea. Debes tener un concepto de jardín como arte y ahí es donde los franceses brillan.
Adoran los conceptos y son muy buenos intelectualizando. Toman una idea y la convierten en jardín. Toman un jardín y lo convierten en idea. Y juegan con ella. Los jardines que hemos visto en Francia demuestran que son capaces de hacer lo que a los británicos nos cuesta un mundo. Somos patosos intelectualmente si nos comparamos. Este jardín me parece muy hermoso. Yo diría que incluso cruza la línea y se convierte en una fascinante obra de arte. Pero Patrick y Sylvie lo hicieron con eso en mente. Lo llamamos le jardin plume, el jardín pluma, porque queríamos lograr algo así, la verdad. Queríamos que el jardín estuviera en armonía con el vuelo de las mariposas, que es ligero y grácil. Un jardín en el que todo debía ser armonioso. El jardín es precioso, eso es evidente. Pero lo creasteis originariamente como una obra de arte. ¿Es un jardín obra de arte? Es una pregunta difícil. Es complicado, porque un cuadro, una vez terminado, está completo. Un jardín quizás sea arte, pero se mueve. Si los que crearon el jardín pasan a otra cosa o mueren, es el fin del jardín. Así que es algo muy personal. Entonces, ¿es arte? En parte puedo pensar que es arte todo aquello que se ha diseñado, estructurado, planeado. Como una escultura. Sí, pero el caso es que es algo efímero. Si es arte, es un arte efímero. Ya. La naturaleza efímera de los jardines, desde luego, los convierte en una forma de arte esquiva. Pero creo que este jardín lo consigue a través de la combinación de su aparente simplicidad, su sencillo diseño y el modo en que se favorece que las plantas sean algo transitorio e impreciso. Visitar el jardín que más se asocia con el mundo del arte y con Francia. Estamos a finales del verano y he regresado al jardín de Claude Monet en Giverny, también en Normandía. Esta vez voy a ver los nenúfares en flor de su famoso jardín acuático. Cuando vine aquí en primavera, los nenúfares no habían florecido. Y no me parecía bien que, estando en el país, no aprovechara para verlos. Ahí están. En 1892, 10 años después de haberse trasladado aquí, Monet ya había ganado suficiente dinero con la venta de su... Pudo comprar tierras y crear un gran jardín acuático, inspirado en lo... Pues puta, me faltó un poquito para grabar.